Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Ricardo Triana. Yo trabajo como Business Developer para Huawei Technologies y quiero agradecerle al Banco de Bogotá muy especialmente esta invitación que nos hace para hacer esta presentación sobre la inteligencia artificial orientada a los negocios. Es un tema que a mí realmente me ha apasionado mucho, entonces me interesa mucho compartir esas experiencias y darles algunos tips para que se puedan implementar este tipo de proyectos en pequeñas y medianas empresas. Bueno, en esta presentación vamos a cubrir diferentes aspectos, vamos a mirar cuál es la definición de la inteligencia artificial, algunas ramas, no todas porque realmente es un campo muy amplio, vamos a cubrir las principales, las tecnologías claves que nos pueden ayudar en nuestros negocios y que impulsan la inteligencia artificial, vamos a hablar acerca de la metodología, es cómo abordar proyectos de inteligencia artificial y finalmente vamos a presentar algunos ejemplos que se utilizan hoy en día para implementaciones prácticas de estas tecnologías en las industrias. Bueno, la inteligencia artificial es un término que se acuñó en 1956, lo hizo John McCarthy, que era una persona que trabajaba bastante en el desarrollo de estos primeros modelos de inteligencia artificial, y la definición es bastante sencilla, es la ciencia y la ingeniería detrás de hacer las máquinas inteligentes. Hoy en día, si miramos otras definiciones, entendemos que son programas de computación que están diseñados para poder hacer que las máquinas puedan hacer procesos que consideramos propios de la inteligencia humana, entre ellos, por ejemplo, el autoaprendizaje. Dentro de la inteligencia artificial hay varias ramas. Hay, por ejemplo, una rama principal, es como de las más importantes y las que ha tenido más desarrollo hoy en día, que es el Machine Learning o el aprendizaje de máquina. Ahí tenemos unas ramas que se orientan para la analítica predictiva y otra cosa que llamamos el aprendizaje profundo, que tiene que ver con las redes neuronales. Vamos a hablar de esto más tarde. Hay también algunas partes de la inteligencia artificial que se han especializado en poder hacer que nos podamos entender mediante el lenguaje natural con los computadores, tanto para crear la voz o para entender la voz y pasarla a texto. También tenemos un campo muy importante hoy en día que es el campo de visión computacional, en donde podemos tener lo que conocemos como la visión de máquina o el reconocimiento de imágenes. Otra parte importante es el procesamiento del lenguaje natural, que se puede utilizar, por ejemplo, para hacer clasificaciones de palabras, para hacer traducciones o incluso para extraer datos de las frases que escriben las personas, por ejemplo, en un chatbot. También tenemos los sistemas expertos. Estos sistemas expertos son algunas aplicaciones muy especializadas, generalmente se ven más como en productos terminados, por ejemplo en lavadoras y otros electrodomésticos, en donde tenemos una tecnología que se llama lógica difusa, que permite crear una serie de reglas a partir simplemente de algo que no está completamente definido, sino son como expresiones ambiguas. Por ejemplo, digamos que si esta tarde creemos que va a llover, entonces necesitamos aumentar la temperatura de una secadora para que compense esa humedad que hay en el ambiente y se pueda secar la ropa más pronto. Entonces se crea una serie de reglas, eso se traduce a términos matemáticos que se utilizan para programar los elementos o los electrodomésticos y pues obviamente se comportan de una determinada manera. También se utiliza mucho para actividades de planeación y optimización. Muchos algoritmos que hay para logística están ubicados en esta parte y algo que se ha desarrollado muchísimo en los últimos años es la robótica. Entonces la robótica, ustedes han visto por ejemplo lo que está haciendo empresas como Boston Dynamics, en donde tenemos unos robots que parecen unos animales y son capaces de subir escaleras, transportar objetos, evitar obstáculos y ese tipo de cosas. Ahí es donde se mezclan muchos conceptos de inteligencia artificial, pero particularmente para robótica. Bueno, dentro de Machine Learning o aprendizaje de máquina, entonces vamos a hablar de varias tecnologías o varios tipos de algoritmos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje semisupervisado y el aprendizaje por refuerzo. Para ilustrar en qué consiste cada uno, porque digamos esto no es un concepto muy complejo, hablamos que la inteligencia artificial parte de tener una información, se basa mucho en estadística, de tal manera que hay que analizar esa información y obtener patrones. Entonces, cuando tenemos una información, aquí tenemos un ejemplo de un dataset o un conjunto de datos de una entidad financiera, por ejemplo, en la que tenemos diferentes instancias que son como los ejemplos reales de datos que tenemos de cada cliente, por ejemplo.
tenemos los atributos, que son cada una de esas columnas de datos o las variables que podríamos introducir en un modelo, y tenemos la clase, que es esa predicción sobre la cual vamos a trabajar. Entonces, en este ejemplo en particular, estamos hablando de una herramienta que permite producir o predecir cuál sería el churn de un usuario en una situación determinada. Digamos, si se va a retirar o va a cancelar un producto determinado. Entonces, tenemos ejemplos concretos que son esas instancias en las cuales con base en esa información conocemos cuál es la clase. La clase es si la persona efectivamente hace el retiro o no hace el retiro. Entonces, clase es lo que nosotros, en fin, queremos predecir. Entonces, muchos modelos en lo que consisten es en poder definir que cuando llegue una nueva instancia o un nuevo cliente, yo le pueda asignar una clase, pueda predecir si se va, por ejemplo, a retirar o no se va a retirar. Entonces, esto lo explico para contarles cuáles son esos tipos de Machine Learning que tenemos. Cuando hablamos de aprendizaje supervisado, hablamos de el conjunto de datos que tenemos para entrenar, conocemos la clase, es decir, que ya tenemos una serie de históricos, comportamientos históricos de clientes reales en que sabemos qué ha pasado con ellos y con base en ellos podemos predecir a los clientes futuros o a los clientes actuales de los cuales queremos hacer esa investigación. Eso se llama aprendizaje supervisado cuando conocemos esa clase. Cuando tenemos aprendizaje no supervisado es cuando no conocemos esa clase y se utiliza más para otro tipo de sistemas en los cuales lo que queremos es hacer agrupaciones, segmentaciones o perfilamientos de los clientes. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, si yo tengo alguna aplicación en la cual quiera, por ejemplo, orientar una campaña definida por la edad y, por ejemplo, el rango de ingresos de una persona, yo podría entonces como segmentar por esas dos variables. Entonces, cuando tengo dos variables quedan como 4 combinaciones, ingresos altos o ingresos bajos, y cada uno de ellos, por ejemplo, si la edad es adulta o es una edad, digamos, más avanzada. Entonces, con esos conjuntos yo puedo definir las campañas, por ejemplo, de mercadeo. Pero cuando yo estoy manejando, obviamente, 10, 12 variables que me permitan hacer predicciones de este estilo, pues obviamente digamos que un ser humano no es capaz de inferir como todos esos patrones ocultos que podría arrojar esa información. Ahí es cuando se utilizan los algoritmos de aprendizaje no supervisado para encontrar todas esas relaciones entre las diferentes variables y poder ayudarnos a definir esos grupos de personas a los cuales yo les pueda llegar con productos especializados. ¿De acuerdo? Eso se utiliza muchísimo y digamos que es una de las partes de inteligencia artificial que está más de moda hoy en día. Tenemos el aprendizaje semi-supervisado, que se parece al supervisado, pero cuando no conocemos todas las clases para todos los usuarios. Digamos que es muy parecido a los anteriores. Y hay uno muy interesante que es el aprendizaje por refuerzo, en el cual se crean inteligencias artificiales que son capaces de desarrollar habilidades cuando obtienen retroalimentación. Entonces, un caso típico es cuando le enseñamos a una inteligencia artificial a jugar un juego. Le enseñamos cuáles son las reglas y le vamos diciendo qué va pasando a medida que él va jugando. Entonces, a medida que él va jugando, puede perder o puede ganar, y esas retroalimentaciones hacen que vaya aprendiendo sobre cuáles son, por ejemplo, las jugadas más interesantes que puede desarrollar. Esto ha sido algo que ha estado, digamos, creciendo bastante en el mundo, digamos, desde los años 90, cuando IBM hizo una competición entre una máquina que se llamaba Deep Blue y el entonces campeón mundial de ajedrez, en la cual finalmente ganaron las máquinas. Y lo más interesante es que proponían algunas jugadas que para los humanos suenan bastante extrañas, pero realmente les permitieron ganar. Digamos que fueron como creativos en ese sentido de abrir, de tener ese tipo de jugadas que realmente eran inesperadas por los contrincantes humanos. Bueno, en el aprendizaje de máquina también tenemos otro tipo de algoritmos o de forma de trabajar, que son las redes neuronales. Las redes neuronales tienen unos conjuntos de entrada, unos conjuntos de salidas y unas cosas que llamamos las capas ocultas, en donde cada una de esas neuronas lo que hacen es recoger información de las entradas, procesarlas, darles algún valor y multiplicarlas. Luego toda esa información se suma y se pasa por una función de salida. Digamos que eso matemáticamente lo que permite es que se pueda procesar muchas entradas al mismo tiempo y se puedan obtener patrones que vienen, digamos que ocultos a los ojos humanos a medida que nos vamos moviendo por esas capas. Eso se utiliza muchísimo hoy en día para todo lo que tiene que ver con reconocimiento de imágenes, porque precisamente cuando estamos tratando de detectar patrones, las redes neuronales
permiten, dependiendo de cada una de las arquitecturas que tengan, especializarse en determinados tipos de patrones, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de tecnología es la que nos permite hacer cosas como el reconocimiento facial o detectar objetos, incluso en movimiento, cuando no estamos hablando de una imagen, sino de un video. La visión artificial es uno de los campos que más avance ha tenido y yo diría que tiene que ver mucho con el desarrollo de tarjetas gráficas que pueden procesar mucha información en paralelo al mismo tiempo. Y un ejemplo muy común sería lo que estamos haciendo para obtener, por ejemplo, una matrícula a partir de una fotografía de un vehículo en movimiento que tiene una matrícula, obviamente. Entonces, aquí lo que se hace es, a partir de la fotografía se obtienen los patrones, se obtienen, por ejemplo, cuáles son los rectángulos que están encerrando las letras en este caso. A partir de esa imagen en donde ya tenemos identificado dónde se encuentran las letras, se hace la clasificación de cada una de ellas. Aquí además se pueden utilizar algunas reglas propias de la nomenclatura local. Por ejemplo, aquí en Colombia manejaríamos placas que tienen 3 letras y 3 números, entonces uno sabría que si encuentra algo que se parece a una A en las 3 últimas posiciones, pues no es una A, sino posiblemente sea un 4. Entonces se pueden utilizar incluso otras reglas para poder seleccionar los caracteres adecuados y finalmente llegar a un texto. Lo interesante es que esta tecnología ya está muy probada, incluso ya hay algunos parqueaderos en los cuales uno ni siquiera recibe un tiquete, sino que cuando va a pagar a la caja, lo hace sencillamente con su placa, la cual ha sido previamente identificada de esta manera. Es un campo que obviamente ha permitido desarrollar bastantes tipos de tecnologías nuevas, como por ejemplo la de los vehículos autónomos. Bueno, otra tecnología muy interesante es la que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural, en donde permite identificar las palabras que hay dentro de un texto y no solamente identificar qué palabra es, sino cuál es la función que tiene dentro de cada uno de los textos. Entonces, acá por ejemplo se puede entender que si yo hablo de algo como un verbo, esto lo podría yo identificar directamente para que parezca que tengo que hacer una acción, y cuando uno está construyendo algunos modelos, pues obviamente puede tomar cartas en el asunto entendiendo ese significado de cada una de las palabras. Hay diferentes librerías que permiten hacer eso y diferentes funcionalidades. Lo más interesante de esto es que se puede aplicar en muchos ámbitos. Y algo muy importante es que se requiere que haya un entrenamiento basado en diccionarios propios para cada idioma. Esto es muy importante porque obviamente tanto cuando hablamos como cuando escribimos, hablamos con muchos modismos y muchas particularidades que son típicas no solamente de cada país, sino incluso de una región en particular dentro de cada país. Bueno, y muy relacionado con la parte que acabo de explicar son los chatbots, que son ese tipo de programas interactivos en los cuales una persona puede hablar con un computador, bien sea a través de mensajes de texto o incluso algunos que incorporan tecnologías mediante las cuales se puede transferir la voz para poder obtener las palabras a partir de la voz, digamos con un text-to-speech, speech-to-text sería en este caso, y a partir de eso poder entonces establecer una conversación inteligente. Esto digamos que muchos de estos chatbots se pueden integrar no solamente en sitios web, sino que también se pueden integrar en aplicaciones que están hechas precisamente para que los humanos chateemos, entonces esto hace que sea mucho más natural la interacción de esta manera. Hay un alto grado de personalización que se requiere para que funcione muy bien este tipo de tecnología. Los mejores resultados se pueden obtener cuando uno hace el entrenamiento del chat con información específica del negocio. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un call center en donde hay momentos en que se pueden grabar esas consultas que hacen los usuarios y ese lenguaje se puede transcribir, todas esos ejemplos servirían obviamente como entrada para poder hacer todo el entrenamiento que requiere el bot para mejorar obviamente su resultado. Y esa mejora continua, digamos, no es solamente entrenar una sola vez, sino que a medida que la empresa va obteniendo mucha más información, puede retroalimentarse el modelo para que el modelo cada vez responda mejor a las necesidades de los clientes.
Hay una recomendación y es que es bueno ir guiando a los clientes acerca de cuáles opciones el chatbot puede responder y cuáles no, porque muchas veces los usuarios hacemos preguntas muy largas que incorporan en realidad varias solicitudes en una sola y ese tipo de solicitudes tan complejas realmente los chatbots no los entienden. Entonces hay que ir educando al usuario para que sepa de qué manera le puede hablar al chatbot para que pueda resolver esas inquietudes que tiene. Y obviamente quizás no tiene todas las respuestas, de tal manera que es bueno también como contarle al usuario qué tipo de requerimientos puede expresar en ese chatbot. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la metodología. Esto tiene que ver un poco más de cómo se hace de un conjunto de datos o de una información que yo tenga llegar a un modelo de inteligencia artificial. Entonces, recordemos que la inteligencia artificial tiene algo muy importante y es que permite encontrar patrones imperceptibles a los ojos humanos, relacionar muchas variables, entender cuáles son esas relaciones que hay entre ellas y a partir de eso se pueden construir modelos. Pero es muy importante todo el trabajo previo que hay que hacer para poder procesar toda esa información, para poder entrenar esos modelos y que sean realmente útiles. Entonces, una de las metodologías más usadas es una que se llama KDD, que hace referencia a descubrir conocimiento en las bases de datos. Entonces, supongan que ustedes tienen mucha información. Esa información puede estar desde bases de datos hasta incluso, no sé, tablas de Excel, dependiendo, digamos, de cómo la compañía organiza la información. Lo primero que se hace es hacer una preselección de cuál de esa información que yo tengo es realmente útil para construir un modelo. Después de que se hace esa selección, entonces se tiene una información relevante, la cual muy seguramente hay que hacerle procesos de preprocesamiento. Entonces pasa mucho, por ejemplo, que las fechas todo el mundo las escribe en formatos diferentes. A veces ponemos solamente el año de 2 dígitos, luego el mes y luego el día. Hay gente que pone el día primero, luego el mes y el año. Entonces, todos estos procesos o preprocesamiento tienen que ver precisamente con poder ajustar toda esa información para que se pueda completamente ser identificada más adelante. Extraer correctamente las fechas, poner los textos de tal manera como se vayan a utilizar. Mucha información, por ejemplo, si queremos, por ejemplo, hablar de edades, normalmente uno a veces no utiliza la edad como tal que tiene la persona, sino que hace un proceso para poder ubicar a esa persona dentro de un rango de edad en particular y lo que hace es asignarle un número a cada uno de esos rangos de edades. Entonces, todo ese proceso digamos, de limpiar la información, de transformarla, finalmente es la que nos permitiría llegar a poder obtener patrones después de hacer un data mining. El data mining ya tiene que ver específicamente cuando la información está limpia, ya tenemos toda la información que necesitamos, poder empezar a mirar cuáles son esas correlaciones que encontramos entre las diferentes variables que tenemos. Muchas veces uno se da cuenta que la información, aunque haya mucha, no es del todo útil. Y también aquí hay un proceso interesante y es que uno puede adicionar información. Por ejemplo, en un modelo que nos sirva, por ejemplo, para predecir si una persona que es un paciente de una EPS va a asistir o no a una cita, pues uno puede tomar información como qué tipo de paciente es, digamos es una persona de una edad adulta o es un bebé. Uno puede mirar, por ejemplo, cosas como la distancia desde la vivienda, desde la persona hasta el sitio donde va a tener la consulta, la hora de la consulta, e incluso uno podría relacionarlo con otras variables externas que podrían afectar el resultado y es si llueve o no llueve. Entonces uno podría incluso incorporar en un modelo donde yo tengo todos los datos de los pacientes que asistieron o no a consultas, ese histórico, pero además podría relacionar otros datos como el clima que hubo en esos días y podría como también mirar si eso tiene un impacto grande en la asistencia o no asistencia de una persona a una entidad de salud, ¿de acuerdo? Y finalmente se llega a un conocimiento. Ese conocimiento se basa en un modelo que, como les decía anteriormente, cuando llega un nuevo paciente del cual yo conozco determinados datos y tengo, por ejemplo, una predicción del clima, yo podría entonces determinar si ese paciente va a asistir o no con unas probabilidades que, dependiendo de cómo yo haya construido el modelo, pueden ser muy acertadas. Bueno, vamos a ver algunos campos de aplicación de la inteligencia artificial. Obviamente hay muchos y hay algunas cosas que pueden aplicar para diferentes campos. Entre ellos tenemos
por ejemplo, la banca, logística, comercio, la industria automotriz, la agricultura y el turismo, entre otros. Voy a mencionar unos más adelante. En la banca se puede utilizar para detectar fraudes y esto ya se está haciendo. Se pueden hacer unos análisis en tiempo real de las transacciones y mirar si, por ejemplo, una persona pasa su tarjeta de crédito, si es una transacción muy atípica, el sistema podría dar alguna clase de alerta para impedir esa transacción o pedir una confirmación. También se pueden predecir cancelaciones de producto, fue el ejemplo que les mencioné al principio cuando estaba explicando el tema de los datasets. Entonces se puede encontrar con base en todo ese histórico de los demás clientes, si un cliente está próximo a cancelar un producto, digamos por ejemplo tarjetas de crédito, y yo podría en ese caso poderle hacer una oferta directa y puntual para poder retenerlo. Y eso, como ustedes se dan cuenta, aplica para muchas industrias. Podría también estudiar un crédito, obviamente este tipo de tecnologías ya existen, pero yo podría incluso incorporar inteligencia artificial para poder mejorar la predicción y poder de pronto no negar un crédito para una persona que quizás tuvo alguna dificultad, pero que realmente en general ha sido una persona que paga. También me permite hacer segmentaciones. Esto es algo que se utiliza, diría yo que no solamente en banca, sino en marketing en general, poder categorizar a los clientes, encontrar esos patrones ocultos y esas relaciones ocultas entre diferentes tipos de clientes, agruparlos y es a partir de esa segmentación hacer campañas dirigidas de mercadeo para que sean mucho más exitosas. También me permite hacer capturas de datos, digamos, en vez de tener que llenar tediosos formularios en los cuales me puedo equivocar o los números que yo escribo a mano quizás alguien no los entienda, simplemente uno podría tomar fotos y poder hacer que mediante algoritmos de inteligencia artificial se pueda pasar toda esa información a texto de una manera inteligente, es decir, poder tener cierto criterio si la información que está transcribiendo no está bien o está mal y con eso llenar información. Ya hay algunos bancos que están implementando este tipo de mecanismos para poder facilitarle la vida a los clientes cuando abren una cuenta. Entonces, tanto para el banco es más seguro como para el usuario es mucho más cómodo. En la parte de logística, tenemos también hoy en día muchos algoritmos que permiten hacer el cálculo óptimo de rutas para servicios de entrega. Imagínense ustedes, por ejemplo, que yo tengo una empresa que tiene que entregar pedidos. Y hablemos de una empresa no muy grande que puede entregar, no sé, 30, 40 pedidos al día y tiene un camión. Posiblemente entonces yo tenga que cumplir ciertos horarios, es decir, que hay restricciones de horarios para ciertas entregas y el resto las puedo ir entregando a lo largo del día. Entonces, mediante algoritmos de inteligencia artificial se pueden hacer cosas como clustering para identificar cuáles son esos clientes que quedan cercanos unos de otros y poder hacer algoritmos de cálculos de ruta para ir prediciendo, incluso con ayuda del tráfico, cuál sería el tiempo estimado de entrega para cada uno de esos paquetes. Y lo más interesante es que si quizás son muchos paquetes o por ejemplo en ese día el tráfico ha estado un poco más complicado, entonces también se podrían tomar decisiones a priori como indicarle a la persona que coordina la entrega que es mejor contratar desde la mañana otro camión para poder entregar algunos de esos paquetes a tiempo, porque no se van a alcanzar todos en todo el día. También se puede hacer la predicción de tendencias de consumo. Esto se puede considerar muchas variables y además patrones estacionales. Digamos, ustedes saben que para el tema de logística, pues se tienen en cuenta días que son muy importantes como para todo el mundo, como por ejemplo el Año Nuevo. Entonces, normalmente las entregas en Año Nuevo, los fletes suben. Digamos, es más difícil conseguir un avión para transportar una mercancía. Entonces, se puede predecir toda esta información con inteligencia artificial. También se puede hacer la automatización de bodegas e inventarios. Acá tenemos el ejemplo de unos robots que son capaces de mover mercancías dentro de un almacén y esto obviamente mejora mucho no solamente la eficiencia, sino la seguridad que tienen los operarios al no interactuar directamente, sino de una manera mucho más organizada con los robots. A nivel de comercio, podemos también personalizar la experiencia de usuario. Y ustedes ya han visto mucho de esto cuando uno va a comprar un producto, muy seguramente la página le sugiere otro producto que es afín, basado en toda esa estadística y ese Big Data que tienen acerca de cuáles son los productos que los usuarios compraron, otros usuarios compraron cuando hicieron la compra de ese mismo producto que yo estoy buscando. También se puede hacer la optimización de ubicaciones. Cuando yo quiero instalar un almacén nuevo, por ejemplo, estoy buscando un local, puedo también recurrir a algoritmos de inteligencia artificial para que yo pueda, con ayuda de la información que tengo acerca del tráfico, ciertas variables demográficas, las vías de acceso, poder predecir cuál de los locales tendría, por ejemplo, un mayor acceso
de personas en días determinados. También me permite hacer el perfilamiento de clientes. Esto pues es muy importante para todas las industrias, como lo mencioné anteriormente. Y también permite la optimización logística de toda esa cadena de abastecimiento mediante algoritmos de inteligencia artificial. La industria automotriz, pues lo que estamos viendo hoy en día es algo que considerábamos magia hace unos 20 años. Cuando hablamos de la conducción que ha venido evolucionando, primero hablamos de la conducción asistida, en la cual, por ejemplo, tenemos un computador a bordo que si él se da cuenta antes de que la persona reaccione que va a chocar con un obstáculo, puede frenar antes de que la persona lo haga, pero quizás esa es como una función muy limitada. Después vino la conducción semiautónoma. Hoy en día varias marcas ya tienen productos en el mercado con este tipo de conducción. Recientemente Huawei tuvo una cooperación en China con una compañía que fabrica vehículos en la cual estamos incorporando este tipo de tecnología en la cual se busca que el usuario siempre tenga las manos en el timón, pero pueda tener una conducción en la cual no tenga que hacer absolutamente nada. Digamos que esto es más como en caso de emergencia, que la inteligencia artificial llegue a fallar. Y obviamente, si le pasa a las personas, pues obviamente las máquinas también son susceptibles. Hoy en día se utilizan sistemas en los cuales tenemos asistencia mediante GPS, tenemos la posición del vehículo, tenemos radares para poder detectar qué hay alrededor del carro. Y también tenemos diferentes cámaras para ir en tiempo real interpretando qué es lo que está sucediendo en el entorno a lo largo del recorrido. En esta imagen que tenemos acá, por ejemplo, la inteligencia artificial está identificando al mismo tiempo vehículos, tiene que ser capaz de calcular la velocidad a la que se desplaza. El peatón también tiene que predecir cuál es la ruta que van a tomar esos objetos que están en movimiento, y también tiene que reaccionar ante otros eventos como por ejemplo que un peatón se atraviese o cosas de ese estilo. Este tipo de conducción, cuando ya tiene toda esta clase de conciencia acerca del entorno, es lo que consideraríamos como la conducción autónoma, y digamos que en muy poco tiempo vamos a ver este tipo de vehículos en el mercado. ¿Qué falta? Falta mejorar un poco los sistemas, en este caso, digamos, de Colombia, mejorar un poco los sistemas de mapas o la cartografía que pueda tener el vehículo disponible cuando está haciendo esta interacción con el entorno, por ejemplo. Bueno, en cuanto a turismo, entonces es una de las industrias que genera más información. Obviamente ahí tenemos que hacer uso de la inteligencia artificial para poder hacer todo ese análisis de datos. Vamos a tener también motores de recomendación, que es similar a lo que sucede con las páginas de los comercios, en las cuales yo puedo tener recomendaciones de ciertos productos. Pues acá los productos son viajes o son hoteles, por ejemplo. Entonces puedo tener también una inteligencia artificial que me ayude a hacer una búsqueda más inteligente de hoteles basado en mis preferencias, basado en las preferencias de otros usuarios que están buscando destinos similares al que yo estoy utilizando. También aplica la personalización de ofertas. Y en temas de servicio al cliente, pues muchas cosas se pueden, cuando tiene que ver más con preguntas sobre itinerarios y este tipo de cosas, de información que no necesita una persona que esté atendiendo al cliente, se puede, por ejemplo, solucionar mediante el uso de chatbots. Otros campos de aplicación, y aquí menciono uno que a mí me pareció muy interesante en su momento y fue, diría yo, que como el que me atrajo hacia la inteligencia artificial, es la fotografía. Como yo trabajo en Huawei y vendemos teléfonos, hubo un teléfono en particular en donde empezamos a incorporar temas de inteligencia artificial dentro de la fotografía que permitía que se detectaran, por ejemplo, rostros y objetos. Era capaz de detectar, en ese caso, si uno estaba tomándole una fotografía a una mascota o a un paisaje soleado o a un paisaje de una playa o a un paisaje en la noche, y poder hacer los ajustes adecuados a la cámara para cada uno de esos objetos o cada uno de esos paisajes. Entonces me parecía muy interesante entender cómo en su momento se estaba haciendo. Eso requería, por ejemplo, el uso de unos procesadores que no solamente era la CPU del equipo, sino también unas GPU, unas unidades gráficas de procesamiento, para poder hacer esa detección de elementos pues mucho más rápido. Y hoy en día eso está sucediendo también con los computadores, en donde se utilizan GPUs para poder hacer que ese procesamiento sea el adecuado. Entonces, eso lo hicimos con algunos teléfonos, y obviamente muchas cámaras fotográficas tienen también esa clase de inteligencia artificial incorporada.
Si hablamos de otras ramas, como por ejemplo derecho, que uno diría que no tiene que ver mucho con tecnología, incluso también se puede utilizar la inteligencia artificial. Hay tecnologías como OCR que sirven para el reconocimiento óptico de caracteres, que es lo que utilizamos, por ejemplo, para leer las placas de los vehículos, pues aquí mismo también se puede utilizar para revisión de contratos. Entonces, se escanea un contrato, a partir de ese scan se puede identificar cuáles son las palabras y con otras herramientas de procesamiento del lenguaje natural se pueden inferir cuáles son los significados de esas palabras, de esos párrafos y poder, por ejemplo, determinar si un contrato cumple con las políticas que tiene una empresa en particular, es decir, que tenga como todas las cláusulas que necesita para ser aprobado con los abogados. Quienes hemos trabajado también con los departamentos legales nos damos cuenta que los tiempos de procesamiento son altos porque precisamente ellos tienen que leer muchos documentos al mismo tiempo. Entonces, este tipo de soluciones pues, es muy importante para poder agilizar esta clase de procesos. Si hablamos de salud, ha sido también una de las áreas de investigación más interesantes de inteligencia artificial, en la cual, por ejemplo, se está haciendo hoy en día diagnóstico, especialmente de enfermedades, por ejemplo, como el cáncer. Entonces, yo puedo tener imágenes en las cuales normalmente un oncólogo era la persona especializada a determinar si una persona tiene cáncer o no basados en esas fotografías de biopsias. Pero hoy en día la inteligencia artificial también permite dar como una segunda opinión y poder guiar a los oncólogos comparando muchas imágenes estadísticas, entrenando a los modelos para que puedan detectar alguna enfermedad en particular. Y como les digo, hoy en día este es uno de los campos más interesantes de desarrollo de inteligencia artificial. Tiene que ver mucho con lo que hablábamos hace un momento de visión de computador. También les presenté el ejemplo de la asignación inteligente de citas. Ustedes saben que, por ejemplo, hoy en día empresas como las EPS tienen que pagarle a sus médicos, obviamente, y obviamente si un paciente falla a una cita, pues es tiempo que se está desperdiciando. Entonces, con base en modelos de inteligencia artificial también se pueden hacer algunas predicciones sobre si un paciente va a incumplir su cita o no, y si hay una alta probabilidad de que vaya a incumplir, pues la EPS podría asignarle esa misma cita, esa misma hora con el mismo médico a otra persona, confiando en que la otra persona o la primera persona que solicitó la cita quizás no vaya porque tiene una alta probabilidad. Entonces, esto también ayuda obviamente a la optimización de recursos y cosas similares se pueden aplicar también a otras industrias. Bueno, como conclusión entonces de esta charla, lo que quiero contarles es que estamos viviendo un momento maravilloso para la inteligencia artificial porque es una etapa de gran crecimiento. Quizás los modelos, los algoritmos que estamos utilizando hoy en día fueron desarrollados hace varios años, pero la ventaja que nosotros tenemos hoy en día es que los computadores a los cuales tenemos acceso, incluso en la casa o en las oficinas, son equipos que tienen las capacidades de cómputo suficientemente grandes para poder procesar mucha información al mismo tiempo. Estamos como en ese momento donde por fin el hardware está llegando a suplir esa necesidad que tenía la inteligencia artificial. Y qué hablar, digamos, de todas esas empresas muy grandes, multinacionales, que tienen supercomputadores para hacer procesamientos de millones de datos al mismo tiempo. Pero cuando hablamos de empresas pequeñas y medianas, pues hoy en día, digamos que podríamos construir modelos muy personalizados y realmente a la escala de cada uno de los negocios que existen. Por otra parte, el punto de partida, como les digo yo, es la información propia del negocio. Si la empresa ha sido juiciosa en documentar esa información de sus procesos, en tener bases de datos bien estructuradas, digamos con toda la seguridad y que obviamente tengan información útil, ese sería el punto de partida para poder implementar modelos de inteligencia artificial para ir paso a paso mejorando ciertos procesos, un paso a la vez. También, si la compañía quiere asesoría externa, pues hay muchas compañías hoy en día que ofrecen este tipo de soluciones en donde pues ya tienen experiencia en la construcción de esos modelos. Digamos, en la inteligencia artificial se habla mucho de poder depurar esos modelos hasta llegar a tener unas precisiones que sean bastante altas para que, por ejemplo, en el caso de los pacientes, yo si digo que el paciente no va a ir y lo digo con un 90% de probabilidad, realmente sea esa, que solamente el paciente, digamos, va o asiste a la cita en un 10% y realmente es así, para poder hacer que se esté haciendo uso muy razonable de todos los recursos. Entonces, hay algunas empresas que ya se han dedicado a hacer eso, a construir esos modelos y pueden orientar muy rápidamente a las pequeñas y medianas empresas en esa dirección.
Y lo que se busca en últimas, obviamente, es que haya mejores ingresos y se puedan optimizar los procesos. Sobre todo aquellos procesos que son repetitivos, en los cuales podríamos utilizar el talento de otras personas para hacer cosas mucho más inteligentes, cosas que todavía la inteligencia artificial no puede solucionar. Con esto yo quiero terminar mi charla. Nuevamente quiero darle gracias a Banco de Bogotá por esta invitación y también quiero que todos ustedes, si tienen la oportunidad, pasen a visitar el stand de Huawei.